Gyanatimidandasyaha Gyanangyana Chatsurmilitanyena tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitanyena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Pranam, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa de glorificar a la suprema personalidad de Dios y así hacer nuestra vida perfecta. La perfección de la vida, dice el Srimad Bhagavatam, es Sansiddhi Haritoshanam. El Siddhi, la perfección completa, es poder complacer al Señor Hari. Y para poder complacer al Señor Hari tenemos que entender de qué trata la práctica del Sadhana Bhakti. ¿Quién soy yo como practicante? ¿Cuál es mi identidad como Sadhaka, Hoyuver Sorupa, Krishnera Nityadasa? ¿Cuál es el medio para llegar al amor puro por Dios? Y finalmente, ¿qué es Prem Prayojan? ¿Cuál es la meta de la vida? Que es desarrollar amor puro por Sri de Krishna. Y en esta segunda ola del océano oriental del Bhakti-rasamrita Sindhu estamos estudiando el Sadhana Bhakti, las prácticas que nos conducen al amor puro por Dios. Y estamos terminando esta etapa del Bhakti bajo reglas y regulaciones dentro del libro. No es que nosotros la estemos terminando, nos falta todavía mucho Bhakti bajo reglas y regulaciones. Y acá ya se están dando los vislumbres de lo que es el Raganuga Bhakti. Se ha explicado que el Raganuga Bhakti o el Bhakti espontáneo se da cuando uno tiene loba, codicia, sentimiento interno en el corazón por únicamente servir a Priya Priyatama, a la pareja divina en Braj. Y segundo, siguiendo los pasos de los Ragatmika Bhaktas, de los asociados eternos de Krishna, de los Nitya Parikar, quienes están hechos de Rag, de afecto, de amor por la suprema personalidad de Dios. Y acá entonces estamos discutiendo, en la clase pasada y esta, cómo hay diferentes tipos de sambandha o de relaciones con el Ser Supremo. Y se está diciendo que incluso Shishupala absorbió su mente en el Señor Krishna en una actitud de odio y alcanzó la perfección. ¿Cómo puede ser esto? Y Kamsa meditaba en Krishna como la muerte personificada y también alcanzó la perfección. Entonces, alcanzaron la perfección. Quiere decir esto que eran devotos puros, no eran devotos puros. Quieren decir que es favorable el proceso que hicieron ellos, que debemos seguirlo y meditar en Krishna odiándolo a ver si alcanzamos la perfección o no. Entonces, todo esto lo vamos a discutir porque es un tema que puede generar confusión, controversia. Incluso, pues, eso mismo es lo que pregunta Yudhishthira Maharaj en el Bhagavatam. Dice, pero no entiendo por qué si Shishupala ofendía a Krishna, después de eso Krishna en la asamblea saca el Sudarshan Chakra, le quita la cabeza y él entra y se vuelve uno, partícula en los pies del loto de Krishna. Quiere decir que alcanzó un tipo de liberación. ¿Y cómo es esto? Y los grandes yogis, los grandes gyanis también hacen tapas y austeridad, procesos de purificación durante muchísimo tiempo para alcanzar la perfección y también alcanzan ese mismo destino que alcanzó Shishupala. Entonces, tendría la bondad de explicar por qué pasa esto, de qué trata. En el séptimo canto del Srimad Bhagavatam se declara el gran sabio Narada, dirigiéndose al rey Yudhishthira, dijo, así como muchos alcanzaron el fin supremo, es decir, Prema, al concentrar su mente devotamente en el Ser Supremo, también muchos otros lograron Moksha,
teniendo la mente profundamente absorta en el Señor debido a la pasión, la enemistad, el miedo, el afecto. Pues el mero hecho de mantener la mente profundamente absorta en el Señor lavaba la impureza de sus corazones por causa de la enemistad o del miedo. Como cuando Narada Muni le entrega a este Dacoit, le dice cante Mara. Entonces Mara significa Mrityu, significa muerte. Entonces él pensó a cantar Mara, 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 Rama, 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 Rama. Y después de que cantó Rama, a pesar de que cantó en Namavasa, su corazón se purificó y después de eso, entonces se quitó su mentalidad oscura y se volvió el autor de el Ramayan y se dedicó a hablar del Ramcharita Manas, el carácter impecable del señor Ramachandra. Asimismo, yo estoy meditando en Krishna y puede que medite en él con una actitud desfavorable, pero debido a que Krishna es la suprema personalidad de Dios, es el supremo atractivo, es Akila Rasamrita Murti, el depositario de todos los grasas, entonces al meditar en él, gradualmente, así medite con una actitud favorable, puede que se purifique mi mente y se purifique mi corazón. Sin embargo, los Purvacharyas nos han dicho, no tienes que meditar con una actitud desfavorable, tienes que meditar en Krishna, tienes que servir a Krishna con una actitud favorable. Anyavilasita Sunya Gyana Karma Anamritan, el bhakti tiene que ser libre de karma y de gyana y tiene que ser anukul, Krishna Anushilanam Bhakti Uttama, tiene que ser hecho con una actitud favorable. Entonces ellos meditaron con enemistad, con miedo y alcanzaron moksha, ¿sí? Liberación. Pero las gopis, quienes estaban totalmente imbuidas en el sentimiento de Kamarupa Bhakti, de entregar sus cuerpos y sus vidas para servir al Señor Krishna, en su forma de Gopinata, ellas alcanzaron el más elevado tipo de amor. Específicamente, en el caso de Srimati Radharani, Mahabhav, Mahanakya Mahabhav, la cima última del amor, la locura divina, Divyodmat. Entonces no es el mismo destino. Entonces, se dice perfección, pero de nuevo, ¿no? La perfección que tú tienes cuando te graduas de la primaria no es la misma perfección que obtienes cuando te gradúas de la secundaria, y la perfección de cuando te gradúas de la universidad no es la misma perfección que cuando obtienes una maestría, y después eso, que solamente es teórico, cuando vas a una empresa a trabajar no sirve de mucho. Ahí vas a tener que desarrollar otras competencias para poder responder en una empresa. Y en el momento de la muerte, entonces todos tenemos que mostrar qué es lo que hemos practicado a lo largo de la vida. Y ahí se va a mostrar realmente si alcanzamos algún tipo de perfección en el momento de la muerte. Entonces, ¿cuál es la perfección? Ante Narayana Smriti, que en el momento de la muerte podamos meditar en el Señor Narayan. Pero si no podemos meditar en el Señor Narayan, entonces, ¿de qué ha servido todo el esfuerzo que hemos hecho para ir y ganarnos el sustento todo el día en un call center? ¿Ah? Por eso el entrenamiento tiene que ser fuerte, porque puede ser que en el momento de la muerte se perturben los aires vitales, se perturbe la mente, se pierda la inteligencia. Entonces, ¿qué va a pasar si no puede recordar a Krishna? Pues Krishna sí va a recordar, porque Krishna es Sarvagya, Krishna es omnisciente. Y él va a decir, a pesar de que en este momento mi devoto está enfermo, está postrado en una cama, yo recuerdo que él iba al templo, cantaba el santo nombre, cocinaba para mí, me adoraba, servía a los Vaishnavas, y este tipo de persona es Priyaha, muy querido para mí, y yo lo voy a llevar a mi morada eterna. Entonces el Señor Supremo reciproca. Nada de lo que tú hagas en tu práctica espiritual se va a perder. Todo va a ser compensado con creces. Pero tiene que ser hecho con anukul, con una actitud favorable, amorosa. Si no, eso no es realmente vayan. Es vayan aparente. Las gopis, mediante su amor apasionado, el rey Kams por miedo, el rey Shishupala y sus demás príncipes aliados por malicia y enemistad, los Yadavas mediante su vínculo de parentesco, los Pándavas por su afecto, nosotros Narada y otros devotos puros a través del Bhakti, alcanzamos al Señor Supremo, Sri Krishna. Texto número 276 y 277.
anukulya viparyashat piti dvesau parahatau snehasya saka bachitvat vaidha bhakti anuvartita kimba premadhibhayitvam nophayogo atra shadane bhaktya vayam iti vyaktam vaidhi bhaktir udhirita. Debido a que violan una actitud propicia hacia el bhakti, la hostilidad y el miedo resultan destructivos para sus propios fines. El afecto de los pándavas por el Señor Krishna implica una amistad con reverencia, es decir, Sakya mezclada con Aishvarya, con temor y reverencia, y por lo tanto se clasifica como Vaidhi Bhakti, Bhakti bajo reglas y regulaciones de los Shastras. Asimismo, cuando el prema es meramente un medio y no un fin, no sirve para alcanzar Ragadmika Bhakti. Pues, por ejemplo, hay 4 mats principales creados por Adi Sankara en los diferentes puntos cardinales de India. Uno es en Jagannath Puri y algunos de los pujaris que atienden al señor Jagannath son de la Sankara Sampradaya. No sé si sabían o no. Y ellos adoran al señor Jagannath, pero no con el objetivo de llevarse a Krishna hacia Vrindavan, como lo hacen los Gaudiyas, sino ellos simplemente adoran a Jagannath con el objetivo de llegar a Brahman. Entonces, ese tipo de adoración en el cual el bhakti no es el fin, sino es simplemente un medio, no es útil para alcanzar Ragadmika Bhakti. Cuando se dice Narada y otros, quiere decir entonces devotos que alcanzamos la perfección mediante la práctica del Vaidhi Bhakti. Narada Muni era un Gandharva en su vida pasada, eso está explicado en el canto 8 del Srimad Bhagavatam. Y él empezó a cantar canciones mundanas en la corte y por eso fue castigado y fue maldecido. Y por eso tuvo que descender y nacer como hijo de una sirviente. Porque le dijeron, si le gusta cantar canciones mundanas en la corte de los semidioses, entonces vaya y nace como hijo de una sirvienta para que ponga ahí música de plancha mientras está haciendo sus deberes domésticos. Entonces allí él descendió, ¿sí? Como Putra Dasi, el hijo de una sirvienta, pero esa sirvienta tenía tan buena fortuna que servía en un lugar en el cual los sadhus vinieron a pasar Chaturmasya, los 4 meses de la estación lluviosa, y durante 4 meses él pudo escuchar a los sadhus, pudo servirlos, pudo darles prasadam, comida a sus remanentes, y como los sadhus vieron que tenía anukul, una actitud favorable, lo bendijeron y le dieron iniciación y le dieron mantra y bendiciones, asirvad. Y después de eso le dijeron, vamos con nosotros a peregrinar. Y él dijo, no puedo porque mi mamá depende de mí, no tiene nada más que en la ayuda que hacer estos labores en esta casa. Yo no tengo padre, mi mamá no tiene más hijos. Entonces dijeron, ok, está bien. A los pocos días una serpiente mordió a la madre de Narada Muni y él dijo, Gaura Premanandi Haribol. Y se fue entonces, pasó por muchas ciudades, por muchos campos, por muchas tierras, por muchos templos y al final se fue al bosque a meditar. De allí entonces alcanzó el Siddhi, la perfección del mantra, y ante él se manifestó la suprema personalidad de Dios, Narayan. Y allí entonces él sintió éxtasis al ver a Narayan y Narayan le dijo, mi querido Narada Muni, entonces tú has tenido mi darshan. Ya cuando tú tienes darshan de Bhagavan no hay vuelta atrás, ya está la confirmación plena dentro de tu corazón. No tienes más dudas, se aclara todo por completo. Pero debido a que estás apegado a la modalidad de la bondad, porque la ignorancia son los prostíbulos, los bares, las tabernas, la pasión, entonces las ciudades, y la bondad, entonces son la naturaleza. Entonces, debido a que tú todavía tienes apego por Sattva Guna, esta es la última vez que me vas a ver en esta vida, y desapareció. Pero en la próxima vida vas a alcanzar la perfección. Entonces él después en su próxima vida nació como Devarishi Narada. Y mediante la práctica del Vaidhi Bhakti, mediante seguir este proceso que le dieron estos sadhus, él alcanzó la perfección. Y después fue empoderado por el mismo señor Narayan. Él tiene Bhakti Avesha, él tiene el poder
de entregar bhakti a aquel que se encuentra en su camino. Ese es el poder que tiene Narada Muni. Comentario a este verso. Jiva Goswami señala lo siguiente: aunque se ha mencionado diversas formas de bhakti para alcanzar a Krishna, pasión, hostilidad, miedo, afecto, amor, ¿por qué se afirma que solo Kamarupa y Sambandharupa son los aspectos del Ragamika Bhakti? Entonces recuerden, Kamarupa, el sentimiento que tienen las gopis por Krishna en Braya, y Sambandharupa, los otros sentimientos, es decir, Dasya, relación de servir a Krishna; Sakya, relación de ser amigo con Krishna; Vatsalya, relación paternal o maternal con Krishna. Esos otros son llamados Sambandhanuga. Y específicamente el amor de las gopis de Braya son Kamarupa. Pero ya hemos explicado que ese Kama no es la lujuria o el deseo material, sino ese Kama es complacer los sentidos de Krishna. Krishna Indriya, el deseo de complacer los Indriya, los sentidos de Krishna, es llamado Prema Nam, es llamado Prem. Y el deseo de complacer nuestros sentidos de forma egoísta es llamado Kam, es llamado lujuria o deseo material. En respuesta, Sirupa Goswami Pad explica en estos dos versos que el miedo de Kamsa y la hostilidad de Shishupala han sido incluidos como formas de bhakti debido a que se oponen a aquello, no han sido incluidos como formas de bhakti debido a que se oponen a aquello que es favorable para el deleite del Señor. Entonces, ¿debemos seguir el ejemplo de Kamsa, de Shishupala? No. ¿Debemos meditar en Krishna a través del miedo? No. Por eso, nosotros no seguimos la religión judeocristiana del Antiguo Testamento en el cual Jehová castiga, Jehová manda las plagas, no. Nosotros seguimos la religión del Bhakti, en la cual el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita: Bhaktaran Gyagyatapasha Sarvaloka Mahesvaran Suhridan Sarvabhutanam. Yo soy Suhrit. ¿De quién? Sarvabhutanam, todas las entidades vivientes. Soy el mejor amigo. Krishna es nuestro bien queriente. Así que no te preocupes si viene alguna vicisitud, alguna penalidad, alguna calamidad a tu vida. Todo esto es con un propósito superior de que puedas practicar Saranagati, rendición al Ser Supremo. ¿Qué es Saranagati? Anukulasha Sankalpa Pratikulya Vivaryanan Rasisitati Vishvaso Goptrite Varanantata Almanishepan Karpanya Sadvidhi Saranagati. Traducción, Prabhu Rati. Anukul. He explicado desde el principio de la conferencia qué significa Anukul. ¿Qué significa Anukul? Actitud favorable. Anukulasha Sankalpa. Tengo que hacer el Sankalpa. O Takurji. Solo lo que es favorable para mi Krishna Bhakti lo voy a aceptar en la vida. Pratikul. Pratikulasya Varjanam. Lo que no es favorable lo tengo que dejar de lado, lo tengo que rechazar. Rakshisyati Vishvaso. Tener plena confianza en que el Señor Supremo me va a proteger en todas las circunstancias de la vida. No es solamente va a despegar el avión, nada más te Narasimha ya Prada, no. Entonces ya el Señor Narasimha dice así, el tipo está despegando el avión, no está arrancando el carro en la carretera, no. No. En todos los momentos de la vida el Señor Krishna, mi Istadeva, me va a proteger. No estoy desamparado en este mundo material. Tengo kantis, ¿sí? Ya no soy un perro callejero, ya tengo un collar, ya tengo un amo. Eso explica Bhaktivinoda Thakur. ¿Sí? Usted tiene que aprender del perro, a rendirse al amo. Así mismo usted tiene que aprender a rendirse a Sri Guru, a rendirse a los Vaishnavas, a rendirse a la Suprema Personalidad de Dios. Desde todos podemos aprender. Y también tenemos que ser utsaha, entusiastas como el perro. Usted le puede decir al perro a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 8 de la noche, vámonos para el parque, y él mueve la cola y arranca feliz. Así mismo usted, Prabhucito, me ayuda con las ollas, tiene que mover la colita y decir, sí señora, acá estamos listos para las ollitas, para el servicio devocional. Goptrite Varanam Tata, convicción de la aceptación del Señor como nuestro Varanam, como nuestro refugio, como nuestro protector. Entonces, una cosa es decir, sí, Krishna me va a proteger, la otra es realmente en mi corazón aceptarlo a él como mi tutor, como mi bienqueriente, como el que me da amparo. Ese es el Angi, o la parte principal de esas 6 ramas del Saranagati. Sin esa no se desarrollan las demás. Acepto a Krishna como mi
tutor, como mi mantenedor. Atman y Shepan, ¿sí? Entregar mi palabra, mi cuerpo, mi pensamiento y mi obra en el servicio de la deidad. Karpanye, a pesar de que estoy rendido, a pesar de que estoy entregado a Krishna, nunca me debo considerar rendido. Pues ahí tengo que cantar todos los días, Gopinath, soy malvado y pecador. De lujuria estoy lleno, no hay en mí nada bueno. Porque si yo digo, no, soy el devoto más rendido del templo, todos los demás están en maya, yo soy el que canto más ronda, yo soy el que hago más sana, yo soy el que más inspiro, ahí simplemente está oliendo mal. Pratista sukaravista, el deseo de buscar pratista, fama y prestigio a través de la práctica espiritual huele peor que el excremento de un cerdo. Yo ya no me voy a tatuar porque ya sería un viejo anacrónico tatuado. Pero en algún momento si deseé tatuarme algo, fue tatuarme ese mantra. Pratista sukaravista, el deseo de buscar fama y prestigio a través de la práctica espiritual huele peor que el excremento de un cerdo. Y eso nos tenemos que cuidar desde la etapa neófita hasta la etapa de ser guru. Como dice Srila Bhajan Maharaj, ser guru es buen negocio en Kali Yuga. Sin capital puede arrancar un negocio. En cambio, para cualquier negocio, 10, 20, 30, 100 millones para empezar un negocito. Pero el guru, entonces, aprende unos mantricas de las escrituras, tiene cierto carisma, aprende a cantar bonito, unas canciones, inicia a mucha gente y ya después de su pensión vitalicia. Todos le dan daksina, le dan donación. Le dan un buen plato de prasadam, ¿sí? Lo llevan en un buen carro. Entonces hay personas que viven para la religión y otras personas que viven de la religión. Ahí tú tienes que mirar cuál es tu nivel. Hay unos instructores de yoga que viven del yoga y hay otros instructores que viven para el yoga. Hay unos kirtanillas que viven del kirtan, hay otros kirtanillas que viven para el kirtan. ¿Ah? El kirtan es los que les da vida, energía. Entonces tienes que ubicarte. Y obviamente, entonces, a pesar de que tengas cierto grado de rendición, tienes que siempre recordar Dainya, tienes que cantar la sección del Saranagati de Bhaktivinoda Thakur, Dainya, las oraciones para desarrollar humildad en el corazón. Y ahí vas a estar protegido del pratista. El pratista no es malo. Si el pratista, el prestigio, viene, ¿sí? Y tú lo utilizas para servir, no es malo. ¿Sí? A mí me dieron ahora una posición, representante legal de la Asociación de Escuelas e Instructores de Yoga a nivel nacional. Entonces, si yo utilizo esa posición para proteger el legado del yoga, que no lo disminuyan a una simple deporte y actividad física, sino que entiendan que el yoga es ciencia, espiritualidad, conocimiento, historia, cultura, estoy utilizando apropiadamente el pratista. Lo que es malo, lo que es veneno para la práctica espiritual es pratistasa, es decir, el querer fama, el querer prestigio, el querer adoración. Eso es lo que es negativo para la vida espiritual. Pero si tienes algún pratista, alguna posición y la utilizas para servir a Krishna, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Pero tienes que ser sincero. Definición de Uttam Bhakti. Entonces, otra vez aparece Anyavilashita. Podemos repetir, por favor. Anyavilashita, Shunyam, Gyanam, Karmadi, Anabritam, Anukulyena, Krishnau, Shilanam, Bhaktir, Uttama. Entonces de nuevo apareció Anukulyena. ¿Qué dijimos que era Anukul? Ah, Rati, ¿qué dijimos que era Anukul? Ah, actitud favorable. Muy bien, dígalo con convicción. Entonces, Anavilasita Sunyangyana Karmanamritam.
Los textos tienen 3 niveles de significado, imagínense. El nivel más básico es el Avida Briti, es decir, Ambaya, el significado tácito. Después está Lakshana Briti, el significado secundario, figurativo, y después está Vyanjana Briti, el significado más profundo. Como devoto, Prabhu, es que yo quiero estudiar el Bhagavatam, puedo estudiar los significados de Prabhupada para que me rinda el tiempo. ¿Y qué va a entender del Bhagavatam? Va a especular, va a creer cualquier cosa de las historias, no, tiene que estudiar los significados del Bhaktivedanta. Y cuando termine los 12 cantos, 10 cantos que escribió el significado de Srila Prabhupada, después empieza con Sarartha Darsini, con el significado de Vibhuti Chakravarti Thakur. Y después estudia los significados de los Goswamis. Y después estudia el significado de Sridhar Swami. Y ahí ya poder leer el Bhagavatam directamente sin leer después los significados, porque ya va a tener un marco apropiado para poder leer y entender qué significa lo que está allí. Entonces, el significado externo o el tangencial, Anyavilasita Gyana Karma Anabritan, esa es la parte externa, ¿sí? Del Uttam Bhakti. El Bhakti tiene que ser Shunyam. Shunyam significa cero. Por ejemplo, la gente piensa que en el Medio Oriente se inventaron el concepto del cero, los árabes. Eso nos enseñaron en el álgebra de Baldor. Pero realmente Shunyam significa cero. Y eso está escrito en el Bhagavatam hace 5000 años. El concepto del cero viene de los Vedas. Anyavilasita Shunyam, cero. Karma, acción fruitiva. Gyan, conocimiento del Brahma Gyan en tu práctica espiritual. Para alcanzar Uttam Bhakti, estamos hablando del nivel más elevado de Bhakti. Y el significado interno, el Swarup Lakshana, Anukulyena Krishnau Shilanan, Bhaktir Uttama. El Uttam Bhakti, el amor puro, sin mezcla, tiene que ser con una actitud favorable. Y con el deseo de complacer a Krishna. Krishna no Shilanam, el cultivo constante de actividades y conciencia dedicadas de forma continua y sin trabas exclusivamente a Krishna. No le ponga trabas, haga el servicio con amor, haga el servicio espontáneamente. Usted quiere ser una gopi de Krishna, una manjari, y cada vez que le piden un servicio en el templo tiene argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4. ¿Cuándo va a desarrollar amor espontáneo? Tiene que volverse como una madre. Una mamá tiene un bebé recién nacido y el bebé empieza a chillar a las 2 de la mañana. Ay, no, chino, deje de dormir. Mañana le doy teta a las 10 de la mañana. No. 2 de la mañana se levanta, da seno, cambia el pañal, atiende al niño. ¿Y qué hace el niño? Ni siquiera puede decirle las gracias. Sin embargo, la mamá sirve incondicionalmente. Así usted tiene que ser. La día se pone ahí, mire, Bhagavan. Él es omnisciente, Él es omnipotente. Y sin embargo se pone ahí en el altar, bueno, este individuo me va a vestir hoy y me va a dejar acostado. Este individuo me va a ofrecer algo o no me va a ofrecer nada. Este individuo me va a cantar o no me va a cantar nada. Él está ahí por amor. Se vuelve dependiente de su devoto, a ver si el devoto se lo levanta, lo viste, le canta, lo atiende, le ofrece algo. Y él acepta. Si es con amor, Patram Pushpam Falantoyan Yamevakta Prayashati. Él pide una flor, pide una fruta, pide un vaso con agua, pide una hoja de dulce, una manjar a sus pies. Pero tiene que ser anukuliena, con una actitud favorable, si no, nunca vas a alcanzar Uttam Bhakti. Cuando Sri Narada menciona el miedo de Kamsa y la hostilidad de Shushupala y otros príncipes, el sentido es el siguiente. Si mediante la intensa absorción de su mente en el Señor Krishna a través del miedo y de la hostilidad, Kamsa y Shishupala pudieran alcanzar moksha o fundirse en el cuerpo del Señor, ¿qué fin superior no se podría alcanzar siguiendo el camino del Bhakti puro? Es decir, la bienaventuranza suprema o prema solo puede alcanzarse a través de el Bhakti. Entonces, Sirupa emplea aquí un argumento con una mayor razón, es una figura literaria lo que está utilizando acá. ¿Dónde podemos encontrar esa otra figura literaria?
En el sexto canto del Bhagavatam, en el capítulo 3, está la conversación de Llamarás con los Yamadutas, porque los Yamadutas vinieron a llevarse a Yamila y aparecieron los Visnudutas y empezaron a argumentarles, y ellos quedaron desubicados porque ellos decían, pero nosotros creíamos que solo la autoridad era Yamarash y es nuestro Señor y no había nadie más, y ahora aparecen estos con 4 brazos de color azul y dicen que son sirvientes de Vishnu y que Vishnu es superior a Yamarash, que Yamarash es un sirviente de Vishnu. Entonces ellos le piden al Señor Yamarash aclare qué es lo que está pasando acá. Y allí entonces Yamarash les aclara y les dice a los Yamadutas, el servicio devocional que comienza con el canto del santo nombre del Señor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el principio religioso supremo para la entidad viviente que se encuentra en la sociedad humana. Chaitanya Charitamrita dice, Nama Shastra, no hay lo más elevado entre los diferentes procesos del servicio devocional es el servicio al canto del santo nombre, lo más elevado. Pero Nira Parade tiene que ser cantado sin ofensas para que pueda dar el tesoro del premio. Mis queridos sirvientes, que son como mis propios hijos, vean qué glorioso es el canto del santo nombre. El gran pecador Ayamila lo cantó sin otra intención que llamar a su hijo, sin saber siquiera que estaba cantando el santo nombre del Señor. Sin embargo, al cantar, eso es relativo, pues porque fue Namavasa, pero obviamente él había sido un brahmana y él sabía que Narayan es la suprema personalidad de Dios y por eso llamó a su hijo Narayan. O sea que no era que no sabía qué significaba el nombre, ¿no? Como una devota que menos mal la iniciaron y le cambiaron el nombre porque se llamaba Yuvidurlandi y la hermana se llamaba Yenfrilletina. Y le preguntaron a los papás, ¿y dónde sacaron esos nombres tan raros? Los encontramos en un libro. Muéstranos el libro. Ay, es que se nos perdió el libro. Mentira, ustedes se inventaron nombres tan feos todo el tiempo y nos hacen bullying en el colegio. Después les cambiaron los nombres y ya quedaron contentas. Entonces, pues los papás no sabían, se especularon, inventaron cualquier nombre, no sabían qué significaba. Pero acá, pues este brahmana le puso a su hijo Narayan porque sabía que Narayan es un nombre auspicioso. Entonces, de acuerdo al nacimiento, ahí se hace el Namakarana, la entrega del nombre, al Nakshatra, al Titi, al día lunar. Pero en el momento de la muerte, él se recordó, fue su hijo pequeño, no se recordó de Narayan, la personalidad de Dios, dijo Narayan, porque están llegando los llamados por mí. Entonces no tenía plena conciencia, estaba cantando Namavasa, la semblanza, la sombra del Nam. Sin embargo, fue liberado inmediatamente de las cuerdas de la muerte. Los llamados tienen unas cuerdas, pashus, lo colocan y lo arrastran y ahí separan el cuerpo denso del cuerpo sutil, rompen el cordón de plata y se llevan a la entidad viviente hacia la morada de Yamaras. Allá está Chandragupta y él tiene en un libro todo el registro de sus fechorías y de acuerdo a eso hace un cómputo y le da un castigo. Entonces, inmediatamente cuando dijo Narayan, las cuerdas que habían colocado los Yamadutas se rompieron y no lo pudieron llevar. Y ellos dijeron, ¿qué es esto? Por lo tanto, se debe entender que quien canta el santo nombre del Señor y glorifica sus cualidades y actividades se libera fácilmente de todas las reacciones pecaminosas. Este es el único proceso recomendado para liberarse de las reacciones pecaminosas. Aunque alguien cante el santo nombre del Señor sin pronunciarlo correctamente, si no comete ofensas al hacerlo, se liberará del cautiverio material. Pero si comete ofensas, no se va a liberar. Entonces, Ayamila en ese momento no alcanzó Prem Bhakti, después sí porque retomó su práctica espiritual y se corrigió. Pero en ese momento no alcanzó Prema Bhakti porque cantó Namavasa. Pero se liberó porque no cantó Namaparada. Por eso es que todos tenemos que ir profundizando. Namaparada al principio, después tenemos que pasar y cantar Srada Namavasa. El Namavasa porque nos distraemos, pero con fe de que el Krishna y su santo nombre no es diferente. Y después de eso, Sudhanam, el nombre puro. Y ahí ya el tesoro del prema va a llegar a nuestras vidas. Ayamila, por ejemplo, era un hombre sumamente pecaminoso, pero por el simple hecho de haber cantado el santo nombre mientras moría, y aunque lo hizo sin otra intención más que llamar a su hijo, obtuvo la liberación completa debido a que recordó el nombre de Narayan. Entonces, ¿para qué se coloca en el Bhagavatam esta historia?
Pues para que el devoto se inspire. Si Ayamila, siendo pecaminoso, degradado, corrupto, se liberó al cantar el nombre de Narayan, ¿qué destino le espera a un devoto que con fe y con amor canta el nombre He Govinda, He Gopala? ¿Qué destino le puede cansar? Sigue los principios, tiene un maestro espiritual, canta el santo nombre, tiene afecto por Krishna. Pues el destino es un destino mucho más elevado. Si Shishupala alcanzó moksha, meditando en odio hacia el Señor, ¿qué destino le espera a un devoto que medita con amor, con ternura, con agradecimiento hacia el Señor Supremo? En el Bhagavatam, canto 9, capítulo 5, loca 48, Sinara, dirigiéndose a Vasudeva, dijo: si Shupala, Paundra y otros reyes pudieron adquirir una forma similar a la del Señor y entrar en su cuerpo, además de alcanzar su Ayuya Mukti, al contemplarlo, a él constantemente como su peor enemigo, ya fuera durmiendo, soñando o en estado de vigilia, ¿qué más puedo decirles sobre aquellos que albergan Bhakti puro hacia él? De seguro ellos alcanzaron un estado superior, por ejemplo, Salokya Mukti. Loka, es decir, Salokya es vivir en el mismo planeta, en la misma morada del Señor Supremo. Por ello, en la división oriental, segunda ola, verso 3 de esta obra, se afirma que el sabio Narada aludió al Uttam Bhakti, devoción suprema, del tipo sadhana de manera indirecta y tangencial, en el séptimo canto del Bhagavatam, canto 7, capítulo 1, verso 26. Sri Narada, dirigiéndose a Yudhishthira, dijo: uno debe concentrar la mente en Krishna, ya sea por un sentimiento de enemistad o de devoción, de miedo o de afecto, por un deseo apasionado de su compañía y de disfrutar con él. No existe otra forma de lograr la absorción mental en él. Aquí podría surgir la duda: ¿se incluye el miedo y la enemistad en la categoría del Bhakti? Kedarnath, ¿se incluye el miedo y la enemistad en la categoría del Bhakti? ¿Sí o no? Sí, exponga su tesis, argumentelo, deme el Sastra Praman. Es un raza, no Bhakti. Es un raza secundario. Entonces, al nivel de un Vajra, un alma condicionada a través del miedo y la enemistad, nunca va a alcanzar Bhakti, nunca va a alcanzar a Krishna. Pero en el caso de los Ragadmika Bhaktas, Radharani a veces tiene enemistad por Krishna. Es Manini. Y rechaza a Krishna y lo hace sufrir. Y eso genera Bhakti. Pero porque ella está hecha de amor. Y en el caso de Krishna, Krishna tiene miedo a la vara de madre Yasoda. Y corre porque no quiere que le den un varazo en las nalgas. Y eso incrementa el amor de Krishna e incrementa el amor de madre Yasoda. Entonces, en el caso de las Nitya Parikar, almas eternamente liberadas, miedo, enemistad, asombro, esos son razas que nutren las razas principales, que nutren el Stajivav. Pero en el caso del alma condicionada, a través del miedo hacia Dios y de la enemistad, no va a encontrar nada ni en esta vida ni en la próxima. ¿Acaso no contradice el miedo y la enemistad la definición de Uttam Bhakti, que debe ser anukul, es decir, hecho con una actitud favorable a Krishna? ¿No equipararía la afirmación anterior del sabio Narada a los demonios con los devotos? Para disipar tales dudas, se ha dicho que Sri Narada le expresó esto al rey Yudhishthira, empleando una figura que se llama figura retórica indirecta. Entonces, para entender los astros hay que estudiar gramática, hay que estudiar figuras literarias, hay que estudiar la poesía, porque si no, ¿cómo podemos entender la obra poética, la antología poética, Lalita Madhavida Madhava de Swarup Goswami? ¿Cómo podemos entenderlo si no sabemos nada de poesía? No podemos entenderlo. Incluso los Goswamis estudiaron todos los poetas románticos de contemporáneos a ellos. ¿Para qué? Para después poder aplicar todo ese conocimiento de la poesía hacia glorificar a la pareja divina. El argumento del sabio Narada es que si el Señor fue tan bondadoso para bendecir incluso a aquellos que albergaban miedo y enemistad hacia Él, ¿podría existir alguien tan desdichado que no sintiera bhakti por un Señor tan misericordioso? ¿Se incluso a los enemigos les dio liberación? Es decir, uno siempre debe sentir bhakti por el Señor Krishna y no albergar miedo ni enemistad hacia Él.
Del mismo modo, Sri Narada afirma nuevamente en el séptimo canto: es mi firme convicción que la profunda absorción en el Ser Supremo, en el caso de Kamsa fue posible mediante el miedo y la enemistad, no se alcanza fácilmente a través de el Bhakti, que es una figura retórica indirecta, es un recurso del lenguaje que aborda la realidad dándole un rodeo, expresando una idea de forma no directa o sugerida para lograr mayor belleza, duda o expresividad en la oración. Entonces, tenemos que aprender a leer cada shloka del Bhagavatam en el Avidavriti, el significado directo, literal, Lakshanavriti en el significado secundario o figurado y Vyanjanavriti o en el significado que está basado en la parte esotérica, en la parte rásica, en la parte de degustar un sentimiento por el Señor Supremo. Porque si solo nos quedamos en el significado externo, ¿sí? En el Avidavriti, nuestra lectura del Bhagavatam va a ser superficial. Les vamos a dar un ejemplo, porque o si no, pues esto es técnico, entonces vamos a dar un ejemplo. Srimad Bhagavatam 1.2.4 Narayana namaskrityam narochaiva narotamam devin saraswati vyasa tatodayat udirayet. Es el significado literal, Avidavriti. Antes de recitar ese Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecer reverencias a la personalidad de Dios, Narayana, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, y así la Vyasadeva, el autor. Entonces, Prabhupada, usted que le gusta estudiar los astras, ¿por qué acá en este mantra, para dar las bendiciones para estudiar el Bhagavatam, se dice que uno debe reverenciar a Narayan Rishi? ¿Por qué? No, es la suprema personalidad de Dios, ¿no? No. Prabhu Shamal, ¿por qué se debe reverenciar para estudiar este Bhagavatam a Narayan Rishi? Porque es Krishna y Narayana es Krishna mismo, ¿no? Están dando la vuelta, me están dando, están utilizando la figura retórica indirecta, ¿no? Le están dando la vuelta, no me están contestando la pregunta. Entonces, ¿por qué pasa esto? Tiene que leer el significado de Vishwanath Chakravarti Thakur, Sarartha Darshinitika, ¿ok? Y ahí él explica, habiendo ofrecido respetos a su guru, Sutta Goswami, ofrece respetos al Devata, a la deidad que preside en Badarik Ashram. ¿Por qué? Porque es donde mora Vedavyasa y Vedavyasa entrega el Srimad Bhagavatam. ¿Sí? Como de repente viene un sadhu acá, Kriparam Prabhu, Krishna Balaram Ki Jai, porque él sabe que el Istadev de este templo es Krishna Balaram. Ese es el respeto, es el Sadachara, la etiqueta Vaishnava. Entonces tiene que estudiar el tatasta, el significado interno. Entonces, ¿por qué se da reverencias a Narayan Rishi? Porque ¿quién es el autor del Bhagavatam? Vedavyasa. ¿Dónde habló Vedavyasa el Bhagavatam la primera vez? En Badarik Ashram. Vyasa escribió por primera vez la obra en Badarik Ashram, porque hay diferentes versiones del Bhagavatam, donde preside Narayan Rishi. Esas son las deidades que rigen en el templo de Badarik Ashram, empezando a subir ya los Himalayas. Esta no es una deidad material. En el mundo espiritual existen las contrapartes de los devas del mundo material que ayudan al Señor en sus pasatiempos allí. Entonces acá, las devatas, excepto el Señor Shiva, que también es Bhagavan, los otros devatas son Jiva Tattva, son almas empoderadas por Krishna. Cumplen un rol y después se les acaba el mandato o el tiempo de vida y después el Brahma de este Kalpa, después termina su vida cuando terminan sus 100 años y después otra entidad viviente toma el puesto de Brahma. Mientras que los devatas del mundo espiritual son puestos eternos de asociados eternos de Bhagavan en el mundo espiritual. Eso lo explica Jiva Goswami en el Gopal Shampoo. Y ahora vamos al Vyanjanavriti, al significado más profundo, que ese ya viene de los Rasika Bhaktas, los que experimentan
raza, devoción espontánea, melosidad por Dios. Devin Saraswatim Vyasam. ¿A quién se está glorificando en esa línea del verso? Kedarnatata. Devin Saraswatim Vyasam. Madre Saraswati y a Vyasa. Pues resulta que Atul Krishna Goswami, el abuelo de Pundarik, él dice que Devin allí no es Saraswati porque sería redundante decir Devin y decir Saraswatim. Entonces Devin se refiere a Srimati Radharani porque todo el Bhagavatam es para glorificarla a ella. Y Atul Krishna Goswami puede explicar cada verso del Bhagavatam demostrando la presencia de Radharani detrás de cada sloka de los 18.000 versos del Bhagavatam. Ese era su nivel de lectura del Bhagavatam. Entonces, cuando cantamos ese mantra, estamos glorificando a Narayana, la suprema personalidad de Dios, Namaskritya, Namaskar. Estamos dando reverencias a Nara Narayan Rishi, que son las deidades que presiden Badarik Ashram, donde Vyasa escribió el Bhagavatam por primera vez. Estamos dando reverencias a Srimati Radharani, a la Madre Saraswati y a Veda Vyasa. Y ahí ya tenemos bendiciones para estudiar el Srimad Bhagavatam. Entonces no es como, sí, Bhagavatam, Narayana Namaskritya, Narayana Madre Saraswati, y uno no sabe ni quién está reverenciando, ni qué está diciendo, ni cuál es el Sambandha, ni la relación con las deidades que se están nombrando allí. Entonces se dan cuenta porque hay diferentes niveles de lectura, porque hay que estudiar los tikas, los comentarios de los acharyas, porque hay que tener un guru que explique estas cosas profundas que si nosotros estudiamos los Vedas por nuestra propia capacidad de intelecto no vamos a llegar a esa profundidad. La intención de Sri Narada de afirmar esto es señalar que los sentimientos de animosidad o pasión ejercen un efecto más poderoso en la mente del individuo que la vida de las prescripciones de las escrituras propias del Vaidhi Bhakti. Es como cuando alguien se empecina con alguien y desarrolla odio y enemistad, no lo puede quitar de día ni de noche de la mente. Se absorbe completamente. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Esa absorción que tiene alguien que genera, este es mi enemigo y lo voy a acabar, no es fácil de encontrar. Ciertamente no cabe duda de que la enemistad hacia el Señor ha sido rotundamente condenada por ser contraria a la devoción. Sin embargo, el propósito aquí es demostrar que el efecto de la absorción mental en el Señor es más profundo que la del Vaidhi Bhakti. En este contexto, el término Tadmayata significa identificarse con aquello. Equivale a avishtata, o sea, absorción total en la divinidad. Por ejemplo, cuando se dice que un hombre lascivo percibe el mundo entero lleno de mujeres lujuriosas, pero pues él es el lujurioso, no las mujeres, ello significa que su mente está completamente ocupada en pensar en las mujeres. Asimismo, podría plantearse la siguiente cuestión. En el Loka 275 se excluye el miedo, así como la enemistad o la animosidad del Bhakti puro, dado que carecen de una actitud favorable. Pero, ¿por qué no se ha incluido también el afecto dentro del Ragálmika puro? La respuesta a esta es que en ocasiones se ha considerado que el afecto de los Pándavas hacia el Señor Krishna es Sakya puro, pero la mayor parte de los comentaristas han dicho que su afecto está matizado con la reverencia. Entonces es Bhakti mezclado con Vaidhi, es Bhakti mezclado con Aishvarya, con temor y con reverencia. Y ese tipo de amor no nos alcanza para desarrollar Raganuga Bhakti. Es algo muy elevado el amor de los Pándavas por Krishna, pero no es nuestro ideal en nuestra Sampradaya. El ideal en nuestra Sampradaya es el amor de Sri Rupa Goswami con Srimati Radharani. Es otro tipo de amor. Ahí no hay mezcla de temor y de reverencia. Ahí simplemente hay madhurya pura. Cuando predomina la reverencia, tal afecto carece de utilidad real en la vida del raga. Si bien Sneha o el afecto de los Pándavas parece asemejarse al prema, aquí no se especifica la naturaleza de este último. Tampoco se detallan las funciones de los anubhav del prema, es decir, las manifestaciones de la pasión mediante la mirada
o los gestos en consonancia con los sentimientos internos, lo que dificulta seguir su ejemplo. ¿Sí? En cambio, ustedes saben, ¿no? Krishna lanza una mirada de soslayo a las gopis y todas se les derrite el corazón. Pero eso no es el rasa, el intercambio entre los Pándavas, Krishna, Dwarakadesh, allí no está. Por consiguiente, este sneha de los Pándavas apenas refleja la naturaleza del prema y no puede ser útil en la práctica del Raganuga Bhakti. Por otro lado, si se adaptara el sneha de los Pándavas hacia el Señor Krishna como una forma específica de prema, este se limitaría debido a su sentido de relación. Por lo tanto, en el mejor de los casos puede ser calificada como Shambhandarupa, porque son familiares en una relación, pero pues nunca puede ser Kamarupa, que es el sentimiento que las gopis tienen por Krishna. Entonces, ¿cuál es el ejemplo, para terminar, de este amistad mezclada con Aishvarya Gyana, con Vaidhi Bhakti? Entonces, Krishna le habla en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, el Chaturloki Arjuna. Entonces él le dice: yo soy la fuente de todos los universos materiales y espirituales, todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Y después de eso, entonces, Krishna, Arjuna, le reciproca a Krishna y le habla a su Chaturloki. Entonces, 4 versos principales que Krishna habla a Arjuna y después 4 versos principales que Arjuna habla a Krishna. ¿Y qué le dice Arjuna? Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavam Purusham, Saswatan Divyan Adidevam Ajam Vibhum. Tú eres la suprema personalidad de Dios, el Parabrahman. Tú eres Paramdhan, la morada suprema. Tú eres Pavitran, lo más puro que existe. Tú eres Paramam Bhavam. Tú eres la persona original, Adidevan, trascendental y eterna, el innaciente y el más grande de todos, Ajam Vibhum. Y no lo digo solamente yo, lo dice Narada, Ashita, Devala, Veda, Vyasa. Todos confirman esta verdad acerca de ti. Entonces allí hay un sentimiento de afecto, de amor. Ellos saben que Krishna es su pariente, pero ellos saben que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Mientras que el Sakya de un Ragatmika Bhaktan Brindavan es completamente libre de cualquier sentimiento de temor y de reverencia hacia Dios. Entonces vamos a terminar leyendo un poquito cuál es el Sakya o el sentimiento que tienen los Gopas por Krishna. Sakya puro. Oh rey, un día Krishna decidió tomar su desayuno con un picnic en el bosque. Entonces, ¿de dónde viene la idea de tomar picnic con la novia, tomar picnic con los amigos, irse al bosque, irse al parque? Pues de Krishna, todo eso viene de Krishna. Habiendo levantado temprano en la mañana, tocó su trompeta hecha de cuerno y despertó a todos los pastores y terneros con su hermoso sonido. Entonces Krishna y los muchachos llevaron sus respectivos grupos de terneros delante de ellos y partieron de Brayabhumi hacia el bosque. En aquel tiempo cientos y miles de pastores salieron de sus respectivos hogares y se unieron a Krishna, llevando consigo cientos y miles de manadas de terneros. Los muchachos eran muy hermosos y estaban equipados con bolsas de almuerzo, trompetas, flautas y palos para controlar a los terneros. Junto con los pastores y sus respectivos terneros, Krishna salió con una cantidad ilimitada de terneros reunidos. Entonces todos los muchachos comenzaron a jugar en el bosque con gran alegría. Aunque todos estos niños ya habían sido adornados por sus madres con ornamentos como perlas, oro, gunya, cuando entraron en el bosque se adornaron aún más con frutas, hojas verdes, ramos de flores, plumas de pavo y minerales que encontraron en el bosque. Todos los muchachos pastores solían robarse las loncheras unos a otros. Cuando un muchacho se daba cuenta de que alguien le había quitado la suya, los demás la lanzaban lejos, a un lugar más distante, y los que estaban allí la lanzaban aún más lejos. Cuando el dueño de la lonchera se sentía decepcionado y veía que todos los demás reían de él, empezaba a llorar, y entonces por compasión le devolvían la lonchera. El bullying del colegio no viene de Kali Yuga, eso viene del mundo espiritual. A veces Krishna iba a un lugar algo lejano para contemplar la belleza del bosque. Entonces todos los demás muchachos corrían a acompañarlo y cada uno decía: yo seré el primero en correr y en tocar a Krishna, yo tocaré a Krishna primero. De esta manera disfrutaban de la vida tocando repetidamente a Krishna.
Todos los muchachos se entretenían de manera diferente. Algunos tocaban las flautas y otros las cornetas. Algunos imitaban el zumbido de los abejorros y otros el canto del cucó. Algunos imitaban a los pájaros en vuelo, corriendo tras las sombras de los pájaros. Otros imitaban a los movimientos de los cisnes. Otros se sentaban encima de los patos y otros imitaban la danza de los pavos reales. Algunos atraían a los monos jóvenes en los árboles, otros saltaban a los árboles como lo hacían los monos, otros hacían muecas a los monos y salían a correr, otros saltaban como de una rama en otra. Algunos muchachos iban a las cascadas y cruzaban el río, saltando como si fueran ranas. Cuando veían sus propios reflejos en el agua se reían. También condenaban los sonidos de sus propios ecos. Bueno, ahí no lo dice, pero Gali, ¿no? La grosería también viene de Brindavan. Gali, entonces se decía, oye, hijo de tantas, hijo de tantas, ¿por qué me dice así? ¿Por qué me dice así? Y empezaba a pelear con el eco. De esta manera todos los pastores jugaban con Krishna, quien es la fuente del resplandor de Brahman para los gyanis, quien es la suprema personalidad de Dios para los devotos que han aceptado el servicio eterno, quien para la gente común no es más que otro niño. Los pastores, habiendo acumulado los frutos de sus actividades piadosas durante muchas vidas, pudieron asociarse de esta forma como amigos puros con la suprema personalidad de Dios. ¿Cómo se puede explicar su gran fortuna? Entonces, ese es el ideal. A pesar de que estamos en la plataforma de practicar Bhakti con reglas y regulaciones si es necesario, nuestro ideal en algún momento es desarrollar Raganuga, un sentimiento espontáneo de servir a Krishna, sirviendo los pasos de los Ragatmika Bhaktas, de los Gopas y de las Gopis de Sri Vrindavan Dham. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chatsuru Militanya Tasmai Sri Gurave Namaha.